hablamos de que esta unidad se refiere a las técnicas empíricas, que son el cuestionario, la entrevista y la observación. Estas técnicas son muy útiles para realizar la recolección de la información de campo. Es a través de un cuestionario, una entrevista o una observación que vamos a obtener esa información que necesitamos y que debemos de estar muy conscientes de que vamos a tener en nuestras manos el tema de nuestra investigación, la pregunta de investigación, los objetivos y la hipótesis, porque es a través de estos instrumentos que vamos a lograr obtener la información que necesitamos. También tenemos que tener muy en cuenta que si es una investigación cuantitativa, pues necesitamos métodos que nos permitan tabular los datos y utilizar estadística, ¿verdad? Ya hemos hablado que en la Facultad de Ciencias Jurídicas pues se trabaja un enfoque cuantitativo, pero que también ya hemos visto algunas investigaciones que combinan lo cuantitativo con lo cualitativo. Veamos entonces, vamos a seguir con el tema, vamos a repasar un poquito, vamos a regresar un poquito a lo que vimos en la clase pasada. Bueno, les recomiendo que pongan atención a la explicación y que revisen las presentaciones, porque en este semestre vamos a hacer una práctica en la que van a elaborar algunas de las técnicas empíricas como el cuestionario, la observación o la entrevista. Así que mejor si ponen atención y si tienen alguna duda que pregunten. Bueno, ya habíamos hablado que el cuestionario son instrumentos cuyas preguntas y proposiciones pretenden alcanzar la información que permita cumplir con los objetivos de una investigación. Esto se realiza por medio de las respuestas proporcionadas por las personas del universo o la muestra. Antes de elaborar los instrumentos de investigación, tenemos que tener bien claro cuál es nuestro tema de investigación, cuál es nuestra pregunta de investigación, los objetivos y la hipótesis. Hablamos en el curso de teoría, que es como el triángulo de la medular del plan de investigación o de la investigación que va a guiar nuestro trabajo para poderlo realizar. También Hernández Sampieri, este autor, nos dice que es un instrumento de la investigación de campo que consiste en un formato de preguntas estructurado para facilitar su tabulación. Fíjense que lleva una serie de preguntas que de preferencia deben de facilitar su tabulación y que esto nos va a permitir hacer una síntesis y análisis de los resultados. Aquí vimos un objetivo, porque yo les mencionaba que es de los objetivos de la pregunta de investigación y de la hipótesis, donde especialmente vamos a poder obtener las preguntas para dar respuesta precisamente a esos objetivos. Por ejemplo, si el objetivo dice identificar la opinión de la población en relación a los linchamientos, para un objetivo podríamos hacer 2 o 3 preguntas tratando de responder las necesarias, ¿verdad? Responder a nuestro objetivo.
Y nuestra pregunta dice, ¿cree usted que es correcto que se realicen linchamientos en su comunidad? ¿Sí o no? Es una pregunta cerrada de 2 respuestas. En los cuestionarios, pues podemos hacer diferentes tipos de preguntas, como las cerradas y las abiertas. Las cerradas son las que les damos las respuestas y eso facilita para nuestro trabajo de investigación la tabulación de los datos. Y pueden ser abiertas, pero en el tema de los abiertas tenemos que leer todas las preguntas, tenemos que analizarlas y después inferir conclusiones. Otro ejemplo dice, determinar las formas de niveles de continuidad y discontinuidad ocupacional. La pregunta dice, ¿podría decirme qué ocupación ha desempeñado usted después de egresar del diversificado? Y les damos las respuestas, ¿verdad? Que nosotros creemos que ellos podrían dar. Maestro, secretaria, auxiliar de contabilidad u otro tipo de empleo. Es entonces de preferencia a las preguntas cerradas que nos van a permitir tabularlas en este enfoque de investigación cuantitativo. Las preguntas deben ser claras y sencillas, debemos evitar las frases rebuscadas. Yo tengo otro ejemplo que les quiero mostrar aquí. Recordarán ustedes que el semestre pasado nosotros estuvimos trabajando esa investigación de los jóvenes que se involucran en hechos delictivos. Entonces, para hacer el plan de investigación, nosotros, recuerdan, teníamos que elaborar perdón, un momentito. La pregunta, los objetivos y la hipótesis. Y es fundamental que ustedes, pues, primero escojan cuál va a ser ese tema de investigación, que elaboren su plan de investigación, por lo menos los elementos fundamentales, ¿verdad? Claro que para presentarlo a unidad de tesis sí hay que incluir todos los elementos para que sea aceptado, pero la base o de donde vamos a obtener esas preguntas va a ser precisamente de la pregunta de investigación de los objetivos y de la hipótesis. Veamos aquí, esta es una presentación del semestre pasado. Se recuerdan que hablamos del triángulo de la investigación, que es como la parte medular de nuestra investigación y la relación que hay entre la pregunta, la hipótesis y los objetivos. Aquí está esta pregunta del tema de los menores de edad. Dice, perdón, ¿cuáles son las causas económicas, sociológicas y jurídicas de los hechos delictivos ejecutados por los miembros no mayores de 18 años de edad de las comunidades del departamento de Totonicapán de la República de Guatemala durante los años 2019-2023? Si ustedes se dan cuenta, en esta pregunta pretendemos identificar esas causas económicas, sociológicas y jurídicas. Y yo les propuse esta hipótesis que dice una de las más importantes causas de la delincuencia entre los menores de 18 años de edad tiene su origen en el porcentaje tan elevado de hogares desintegrados en las poblaciones de las comunidades de Totonicapán. Yo proponía, por los datos que había obtenido, que la principal causa de que estos jóvenes se involucraran en estas situaciones es porque provenían o vivían en hogares o viven, mejor dicho, en hogares desintegrados. Porque muchos de los padres, por ejemplo, han viajado para buscar el sueño americano o porque no hay trabajo también, para buscar fuentes de trabajo. Hay hogares divorciados, separados,
hogares donde solo la madre está a cargo de los jóvenes, hogares que una madre soltera es quien se ocupa de ellos. Entonces, esta situación me hizo a mí pensar que esta era la mejor hipótesis. También elaboré los objetivos, déjenme buscarlos aquí. Aquí está. Esta es una presentación del semestre pasado. El objetivo general era identificar las causas precisamente económicas, sociológicas y jurídicas de los hechos delictivos ejecutados por los menores de 18 años de edad de las poblaciones del departamento de Totonicapán en el periodo 2019-2023. También elaboré objetivos específicos. Investigar la situación económica de las poblaciones, analizar el fenómeno de desintegración familiar en las comunidades, describir los programas y acciones del Estado para prevenir la delincuencia juvenil en las comunidades. Bueno, como ustedes recordarán, mi objetivo general era precisamente eso, identificar cuáles son esas causas económicas, sociológicas y jurídicas. En este caso, pues había la unidad de análisis, fueron los menores de edad, eran los menores de edad, pero también tenía otros sujetos como la población en general, los líderes de la comunidad y los miembros de las ONGs y ONGs que trabajaban en favor de los menores. Entonces, yo en esta oportunidad definí que iba a ser un cuestionario para toda la población, entrevista para los líderes de la comunidad, creo que entrevistas o un cuestionario también para los menores. Y tomando en cuenta esto, por ejemplo, este objetivo, identificar las causas económicas, sociológicas y jurídicas, voy a tener que incluir preguntas en relación a cuáles son las causas económicas, preguntas en relación a las que podrían ser las causas sociológicas y también incluir preguntas sobre el tema jurídico. Yo les hice aquí elaboré algunas preguntas sobre las causas económicas y para que no sea muy extenso, pues procuremos, ¿verdad? Buscar las mejores preguntas que nos den las respuestas del aspecto económico, las mejores preguntas que nos den las respuestas del aspecto sociológico y de lo jurídico o político también de la población. Por ejemplo, aquí les propongo yo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿hay en la comunidad oportunidad de empleo, sí o no? Eso sería para ver si la falta de oportunidades de empleo puede ser una de las causas, ¿verdad? ¿Existe una oportunidad de iniciar proyectos de emprendimiento económico en la comunidad o no existe? También, ¿verdad? Ninguna posibilidad. No hay nuevas empresas, nuevos negocios, eh, para ver todas estas causas económicas o definitivamente no hay ningún emprendimiento. Eso sería terrible porque no habría ninguna forma de ganarse la vida. ¿Conoce el nivel de pobreza en la comunidad, sí o no? Hay poblaciones rurales que tienen un nivel de pobreza muy elevado y esto pues definitivamente obliga a que las poblaciones tengan que emigrar para buscar mejores oportunidades de desarrollo en otros lugares. Entonces, cuando elaboremos nuestro cuestionario, tengamos a la vista esos objetivos, la pregunta de investigación, la hipótesis y de eso tenemos que obtener las preguntas que necesitamos para nuestro cuestionario, porque nosotros debemos de dar respuesta a los objetivos, debemos comprobar o concluir si aprobamos o no la hipótesis para, para que nuestra investigación se realice. Entonces, esto es solo como un ejemplo, así entre paréntesis, del tema del cuestionario, por lo cual ustedes tendrían primero que elegir el tema de investigación que pretenden investigar e ir elaborando el plan de investigación.
como mínimo, para elaborar el cuestionario, debemos de tener bien claros la pregunta de investigación, los objetivos, tanto generales como específicos, y nuestra hipótesis. Y en base a eso sí ya podemos y definir por lo menos quiénes van a ser los sujetos de mi investigación. ¿A qué le voy a investigar a toda la población? A la población podría yo pasarle un cuestionario. Este cuestionario lo podríamos hacer nosotros mismos, como hacer el trabajo de encuestar, de pasar los cuestionarios en la población, o podríamos buscar alguna persona que nos ayude a hacer este trabajo, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta la redacción de las preguntas de este cuestionario, que deben ser claras, sencillas, evitar las frases muy rebuscadas y ambiguas. Recordemos que especialmente en el área rural hay personas de las cuales su nivel cultural es bastante bajo, su nivel educativo, mejor dicho. Algunos inclusive no han sido alfabetizados, todavía tenemos un porcentaje de analfabetismo, y debemos de tomar muy bien en cuenta esas preguntas. En ese caso, si las personas no saben ni leer y escribir, tendríamos que leerles las preguntas para que nos respondan. También podríamos usar el cuestionario, nos da el recurso de mandar un correo electrónico y que nos respondan, ¿verdad? O podemos pasar dejando los cuestionarios y decirles que pasamos otro día para darles más tiempo para que respondan el cuestionario. Ahora, si nos dan el tiempo, pues nosotros mismos podríamos ir con ellos haciéndole las preguntas y respondiendo el cuestionario. ¿Qué tipo de preguntas podemos incluir en ese cuestionario? Preguntas abiertas. Esas son las preguntas que no tienen respuesta, sino que la persona puede escribir todo lo que piense, su opinión. Le damos libertad para escribir su respuesta, pero también en las preguntas abiertas hay que tomar en cuenta la capacidad expresiva de las personas, si es escrito o si es también en forma, en una entrevista, también cuál es su capacidad de expresión cuando se les realizan las preguntas. Y sobre todo la dificultad del tratamiento estadístico, porque si estamos trabajando una investigación de tipo cuantitativo, entonces tendríamos el problema de que de preferencia trabajaríamos preguntas cerradas para después hacerle el tratamiento estadístico. Las preguntas abiertas colaboran mucho con darnos la opinión y el criterio de la persona entrevistada o del sujeto que estamos entrevistando, porque ahí tiene libertad para expresar todo lo que piensa del tema. Las cerradas, pues, son una alternativa muy buena para la investigación cuantitativa. Pueden ser dicotómicas en las que se responda sí o no, como esta que dice, ¿está usted de acuerdo con la política fiscal? Sí o no, ¿verdad? Entonces, esto facilita, o les podemos dar varias respuestas con preguntas de elección múltiple. Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con la política fiscal? Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Entonces, también les podemos dar múltiples respuestas. Y además de eso, están las respuestas que se dan por medio de una escala, como la escala de Likert, que ella nos permite ver la reacción de los individuos o en cierto nivel que ellos puedan exteriorizar esa apreciación que tienen en relación a la pregunta que le estamos realizando, su reacción o su opinión en una escala. Aquí tenemos un ejemplo.
¿Está usted de acuerdo con que se permita el aborto? Totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo o totalmente de acuerdo. Entonces eso ya nos da una escala de la aceptación que tiene el sujeto en relación a la pregunta que le hacemos. Podemos utilizar esta escala que es muy conocida y nos ayudaría mucho para hacer nuestras conclusiones. También puede ser por medio de intervalos, cuando vamos a preguntar, perdón, el ingreso de familiar de las individuos, eh, pues si preguntamos individualmente cuál es su ingreso familiar, vamos a tener muchísimas respuestas. Pero si lo hacemos en intervalos, esto nos ayudaría a reducir y poder concluir de alguna manera, elaborar nuestra conclusión más fácilmente. Ahora, aquí hay otra forma de respuesta que dice cuáles de estos factores se relacionan con su salario. Y aquí le damos diferentes respuestas y le agregamos otros factores por si de repente por ahí hay algunos diferentes, ¿verdad? Como esta que dice cuáles de estos factores se relacionan con el salario actual, la eficiencia profesional, el nivel educacional, los años de servicio, las recomendaciones y otros factores. Este tiene una respuesta que nos permite darle una valoración numérica de 1 a 5. Por ejemplo, dice, ¿qué grado de importancia tienen los siguientes factores en el éxito de su profesión? Los valores morales de 1 a 5, la preparación profesional de 1 a 5, la actitud positiva de 1 a 5. Entonces ahí podemos concluir para estos sujetos qué factores son los más relevantes en el momento de buscar el éxito profesional. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Abiertas o cerradas? Esa es la pregunta, ¿verdad? Las cerradas nos permiten identificar si tiene conocimiento del tema y están destinadas a obtener respuestas específicas. Yo le agregaría a las preguntas cerradas que pueden ser tabuladas, pueden ser utilizadas en la investigación cuantitativa. Y las preguntas abiertas están destinadas a obtener una actitud general, obtienen opinión, criterio y ampliar la información. Abiertas, pues considero que son mucho más adecuadas para la investigación cualitativa, cuando hacemos una investigación de tipo etnográfico, un estudio de caso, en el cual sí necesitamos que los sujetos de nuestra muestra respondan más ampliamente. Y tiene que ver también el tamaño de la muestra, porque si la muestra es muy elevada, mejor preguntas cerradas en un cuestionario. Y si la muestra es más reducida, preguntas abiertas en una entrevista. En todo cuestionario debe llevar un encabezado, el nombre de la institución donde se realiza la investigación. En este caso sería la Universidad de San Carlos. ¿Cuál es el tema que se va a investigar? Y especialmente, ¿cuál es el objetivo? Podríamos incluir el objetivo general de realizar esta investigación. En los cuestionarios debemos de incluir, como en los exámenes de instrucciones, responda con una X, identifique la respuesta correcta, dependiendo de las series, diferentes series que incluyamos en el cuestionario. La cantidad de preguntas, yo les hago una propuesta aquí, pero no es una ley. Ustedes pueden escoger. Claro que tomen en cuenta lo que hablamos en la clase anterior, que no debemos abusar del tiempo de la persona que estamos encuestando, porque no todos tenemos tiempo suficiente para dedicarnos a responder 30 o 40 preguntas. Mejor escojamos lo mínimo de preguntas que necesitemos para responder un aspecto. Por ejemplo, en el tema de las causas económicas,
sociales y jurídicas, pues unas cuantas para lo económico, otras para lo social y otras para lo jurídico, para que esto no sea tan amplio. Y si queremos, se podemos incluir una pregunta abierta para que ahí pueda la persona entrevistada ampliar su respuesta, aunque no es obligatorio también que deba llevar una pregunta abierta dentro de todas las preguntas cerradas. Eso dependerá mucho de el trabajo de las respuestas que pretendamos obtener. Y si la investigación es eminentemente cuantitativa, pues procuremos que la mayoría sean preguntas cerradas. ¿Qué ventajas tiene entonces trabajar con un cuestionario? La economía del tiempo, porque recuerden ustedes que son muchas. Si la población es muy numerosa, si hacemos entrevistas, ¿cuánto tiempo nos vamos a llevar entrevistando a cada miembro de la comunidad o a la muestra que escojamos? Podemos enviarlo por correo electrónico, podemos un día escoger para ir a hacer, por ejemplo, cuestionarios a un lugar que sea muy público, como en el mercado, en el parque, en los lugares más populares. El cuestionario también tiene una ventaja que es anónimo. No deben de incluir su nombre. En ningún momento debemos incluir el nombre de la persona que estamos entrevistando. Porque si le solicitamos sus datos, lo más probable es que estas personas se nieguen a darnos la información por temor a que sus datos sean revelados o que aparezcan en los resultados de la investigación. También el costo, porque normalmente los estudiantes, pues cuando uno hace su tesis de licenciatura, normalmente uno también hace el trabajo de encuestador. Y cuando enviamos todo esto o pasamos dejando los cuestionarios y los recogemos otro día, esto va a facilitar el trabajo y elimina la influencia del encuestador, porque les dejamos el cuestionario y ellos lo responden. Y nosotros no estamos en ningún momento haciendo las preguntas ni influyendo en la respuesta, porque puede ocurrir que un investigador tenga interés en aprobar su hipótesis y quiera influir en las respuestas de las personas que está encuestando. Tiene desventajas también, tienen desventajas los cuestionarios. Impide conocer las reacciones del sujeto de la investigación. Si solo le enviamos por correo electrónico o les dejamos los cuestionarios, lo más probable es que nunca los vamos a conocer, no vamos a ver sus reacciones en el momento de hacer el trabajo de investigación. En este caso, no es como la entrevista, que está el entrevistado y el entrevistador presentes. Tampoco hay posibilidades de aclarar dudas. Muchas veces, a veces las preguntas son algo confusas o los términos muy técnicos y las personas no entienden a veces las preguntas y hay que aclarárselas, pero en este caso no habrá oportunidad de aclaración. El encuestador puede consultar con otra persona. Esto ocurre también, que si a una institución llega un cuestionario, empiezan a comentarlo, que aquí tengo un cuestionario para responder, ¿qué respondiste en tal pregunta? Y entonces ya ahí resulta la influencia de otra persona sobre la persona que está respondiendo a este cuestionario. Y debemos de tener mucho cuidado porque entonces ya no serían del todo sinceros en su respuesta. Bueno, el elegir o no el cuestionario dependerá del investigador, dependerá de la cantidad de sujetos que están involucrados en esta investigación, dependerá también mucho de qué tipo de investigación está trabajando, tipo si está utilizando metodología cuantitativa
o metodología cualitativa. Dependerá también del tiempo que quiera dedicar a hacer su investigación, porque con un cuestionario estructurado se va a tomar mucho menos tiempo que con entrevistas o con entrevistas en las cuales tendrá que estar con cada uno de los sujetos con los que va a realizar su investigación. Entonces, ustedes decidirán si el cuestionario es una buena herramienta para hacer ese trabajo que pretenden realizar y utilizarlo como una de las técnicas de su trabajo de investigación. Entonces, definido un tema, pues empezamos a elaborar nuestro plan de investigación. En este semestre vamos a hacer una práctica y yo les voy a dar la oportunidad de que escojan un tema, que definan qué metodología van a utilizar, quiénes van a ser los sujetos de su investigación y que elaboren algunas, que hagan una práctica de estas técnicas. Así que si ustedes tienen duda del tema del cuestionario, pues es la oportunidad de hacer las preguntas para que después no estén con las dudas, ¿verdad? De cómo se va a realizar el cuestionario. Yo pienso que la próxima semana nosotros no vamos a tener clases porque los días que nos corresponde creo que van a estar en exámenes. Entonces, cuando regresemos, espero compartir con ustedes la guía de cómo vamos a hacer este trabajo y explicarles más detalladamente. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Aprovechemos en este momento para hacerla. Ahorita vamos a ver quién levantó la mano. Víctor Hugo López. Buenas noches. Dígame. Una pregunta, ¿cómo poder ser un cuestionario confiable si, por ejemplo, yo contrato unas 5 o 10 personas para que me ayuden a hacer un cuestionario de entrevistas? Entonces, esas personas se reparten en ciertos lugares a llenar el cuestionario, pero ¿cómo sé yo de que realmente esas personas sí están contestando lo que la persona le pregunta? Bueno, la verdad es que cuando mandamos a alguien a hacer trabajo de encuestador, hay que darle un breve entrenamiento, lineamientos de cómo debe de ser una entrevista o cómo pasar un cuestionario para que obtenga la mejor información posible. Previo a que hagan el trabajo de campo, hay que ver los lineamientos y darles algún entrenamiento, hacer algún simulacro, por ejemplo, para que ellos vean con qué pueden enfrentarse en el momento de hacer este trabajo de campo. El cuestionario, para empezar, las personas tienen que saber leer y escribir, ¿verdad? Y si no saben leer y escribir, nosotros tendríamos que leerle las preguntas. Y dentro del área rural hay mucha gente que tal vez aprendió a leer y escribir, pero no pasaron de la alfabetización. Y entonces a veces el nivel cultural, hay palabras muy técnicas que hay que explicarse. Entonces hay que hacer un entrenamiento para que una persona haga ese trabajo de encuestador. Así como cuando se hace un censo nacional, primero los convocan para darles un entrenamiento a las personas que van a hacer este trabajo para que lo hagan lo mejor posible. Ahora, en el caso de los estudiantes, pues lo ideal sería que el estudiante hiciera su trabajo de campo también, ¿verdad? Que se tomara el tiempo para hacerlo. Pero si tiene los recursos, podría hacer buscar encuestadores que le hagan el trabajo. Vamos a verlo cuando vamos a dar hoy una como introducción a la entrevista y ahí hay lineamientos y nos explica más ampliamente de qué depende el éxito de un trabajo de investigación, de un trabajo de campo. Perdona, licenciada, yo le hacía la observación porque fíjese que yo he visto en algunos lugares que hay personas que andan en grupitos haciendo las encuestas, pero también he visto que están sentados y ellos están escribiendo, están manchando todas las encuestas.
Y a veces yo me pregunto, ¿será que ellos están contestando para no pasar en las casas? Pero llevan a la persona aquí. Bueno, en todo hay fraude, ¿verdad? Creo que en Guatemala todo ha alcanzado el fraude, en todos lados vemos la corrupción, así que de todo hay, Víctor Hugo. Vamos a ver de todo. Gracias, Liz. Lo ideal sería que estas personas hicieran su trabajo a conciencia, ¿verdad? Y si usted les va a pagar, que lo hicieran bien. Entonces tiene que tener mucho cuidado de quienes escoja y de preferencia que uno mismo haga su trabajo de investigación, ¿verdad? En el censo yo les conté que a mí me vinieron 2 veces a mi casa, pasaron una vez y respondí. Y vienen otra vez y les digo, pero si ya me hicieron la encuesta. Y me dijo, es que yo también tengo que hacer mi trabajo. Entonces, 2 encuestas como que no era muy coherente, ¿verdad? Pero hubo muchas deficiencias en el último censo. Yo espero que si hacen otro, creo que tampoco fuimos muy claros con los resultados, no se publicaron tan ampliamente. Y sin embargo, se gastaron una buena cantidad de millones en ese trabajo. En nuestro país, como que la corrupción ha alcanzado a todos los niveles. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta por ahí o duda? Si no, avanzamos un poquito en la entrevista, por lo menos hacer una introducción para que en la siguiente clase lo vayamos terminando. Después de estos exámenes parciales, en septiembre creo que tendremos la segunda recuperación y lo más probable es que en octubre tengamos los segundos parciales para que en noviembre sean los finales. Casi una clase de exámenes por mes, ¿verdad? Los semestres van avanzando muy rápidamente. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a ver una introducción a la entrevista. Yo voy a compartir con ustedes esta presentación del cuestionario. Y no sería malo que en este tiempo que no vamos a estar, vayan pensando en algún tema que pueda ser útil o el más adecuado para, para iniciar una investigación, ¿verdad? O que vayan investigando temas que les parezcan interesantes. Bueno, la entrevista, hay autores que dicen que la entrevista es el instrumento, es la técnica de investigación más importante de la investigación sociológica. Es la que más se utiliza desde hace mucho tiempo y los resultados de las entrevistas pues son bastante satisfactorios. Dice que es el instrumento por excelencia de la investigación sociológica, según la autora Beatriz Webb. El término en inglés es interview y dice que compensa la falta de un tubo de ensayo en las ciencias sociales. Porque en las ciencias naturales, los fenómenos naturales, pues hay laboratorios, hay tubos de ensayo, ahí se hacen los experimentos, pero en ciencias sociales no lo podemos hacer, no podemos poner a los seres humanos a hacer experimentos para ver qué resulta de eso, ¿verdad? Entonces, la herramienta más por excelencia o el instrumento de investigación por excelencia es la entrevista. La entrevista se utiliza para muchas otras cosas, por ejemplo, cuando vamos a solicitar un trabajo, pues nos hacen una entrevista, ¿verdad? Para conocernos, les damos información, para orientación, cuando necesitamos orientación en algún aspecto, pues vamos a una entrevista y nos preguntan nuestros síntomas, las causas, etcétera. Hay para motivación, para educación también se puede utilizar una entrevista para ver su nivel educativo o para ver el área que más interesa o dónde están las habilidades para la educación. Así que la entrevista se utiliza en muchas áreas.
pero también es fundamental para el tema de investigación. Tenemos que tener muy en cuenta que hay dos elementos en una entrevista, y esos son el encuestador, que es la persona encargada de solicitar la información. Yo diría que el encuestador debería de ser quien hace el trabajo, también quien prepara la investigación, pero a veces, como dijo el compañero, se contratan personas solo para que hagan la encuesta. Y el encuestado, que es el sujeto investigado, quien proporciona la información. Para aplicarla se puede aplicar en una conversación libre, en una interrogación estandarizada. Y esto es importante, ¿verdad? Que cuando hacemos una entrevista debe ser una entrevista con una conversación agradable, que se sienta uno cómodo con la persona que lo está entrevistando, porque si no, si uno no se siente cómodo, no va a dar las respuestas adecuadas. Si la persona que estamos entrevistando no la hacemos sentirse cómoda, libre de responder, recuerden que hay que hacerle saber que las entrevistas son anónimas. Todo trabajo de investigación, todo instrumento de investigación no debe llevar nombre, no se le solicitan sus datos, porque si no la persona se va a ver incómoda porque va a decir, bueno, tal vez revelan mi nombre o yo voy a aparecer o me van a comprometer, ¿verdad? Nunca es una interrogación, es cierto. Tenemos que llevar, como dice aquí, se puede recurrir a una guía o bosquejo de cuestiones o de preguntas. Algunos dicen un guión, a otros le llaman la cédula, creo que también en algunos lugares, donde anotamos todas las preguntas que pretendemos hacer, pero tampoco es un interrogatorio de la policía. No va a sentar usted a la persona y le va a decir, bueno, con una luz enfrente, respondan estas preguntas y le va solicitando todas las respuestas rápidamente. No es así. La persona se debe sentir bien en un ambiente agradable. Ustedes han visto en la televisión cuando entrevistan a las personas, los buenos entrevistadores preguntan y se sienten cómodos, la persona a la que entrevistan también, y hasta quedan como invitados a hacer una segunda entrevista. Y nosotros debemos de ser así porque en muchas oportunidades vamos a tener que regresar si no tenemos toda la información necesaria. Vamos a tener que regresar y volver a hacer preguntas o a repreguntar en algunos casos si no tenemos la información requerida. Entonces, dejemos siempre la puerta abierta, ¿verdad? Para que nos inviten. Ahora, si los hicimos sentir mal, si se sintieron como que estaban en una investigación del MP, lo más probable es que nunca les vuelvan a dar otra entrevista, ¿verdad? También hay un tipo de entrevista que se llama no dirigida. Dice, el informante tiene completa libertad para expresar sus sentimientos y opiniones. El encuestador tiene que animar a hablar de un determinado tema. El encuestador debe crear un ambiente facilitador. Bueno, yo no estoy del todo convencida de una entrevista no dirigida, aunque se hacen esas preguntas, depende de los objetivos de la entrevista, que a veces dicen, vamos a hablar de un tema y empiezan a preguntar, pero quien está haciendo la entrevista siempre debe tener una guía de preguntas para ir llevando a la persona por donde le interesa que vaya a la entrevista, porque hasta se pueden perder del tema, pueden empezar a hablar de otro tema y salirse completamente del tema. O sea, quien debe animar a que respondan es el encuestador. Vemos por estas observaciones que es el encuestador quien tiene la mayor responsabilidad de que la entrevista sea un éxito. El encuestado no. El encuestado llegará y dará su información si se siente bien. Otra situación es que para hacer una entrevista tenemos que mandar una nota, una carta solicitándola y nos tenemos que adaptar
el horario y el día en el cual el personaje tiene tiempo, porque la información nunca se va a pagar. Y la persona que nos está dando esa información amablemente nos da de su tiempo para poder hacer esta entrevista. Y previamente debemos de enviarle una solicitud y que nos confirmen cuándo podemos llegar a hacer esa encuesta. El entrevistador, antes de hacer esa entrevista, tiene que hacer una preparación previa, lo que hablábamos. Debe enviar una nota de presentación solicitando una cita, ¿verdad? Para que nos adaptemos al horario, al trabajo, a las condiciones de tiempo que tiene la persona entrevistada. Imagínense que en algunas oportunidades nos va a resultar necesario hacerle una entrevista, ¿qué diría yo?, al procurador de los derechos humanos, a un personaje de la política, al presidente del Congreso, no sé, a un personaje importante o al señor alcalde de una población inclusive. Ustedes quieren una entrevista con el alcalde de Misco, imagínense. ¿Por cuánto tiempo se la tendrían que solicitar? O el alcalde de la ciudad de Guatemala. O inclusive los decanos de las diferentes facultades, ¿verdad? O un ministro de gobernación, ministro de educación, el ministro de salud. Tenemos que hacerlo con el debido tiempo. Conocimiento previo del campo. Eso también, que la persona que va a hacer la encuesta tiene que ser una persona que conozca del tema y del campo en el que va a ir a hacer la encuesta. Porque previo a hacer el trabajo de campo, uno debe de haber investigado el tema, investigar marco teórico, los antecedentes que ya que hay del tema, si hay algunas investigaciones previas también, es necesario conocerlas y ya bien con la preparación necesaria. Por ejemplo, si preparamos encuestadores, yo digo que previamente hay que darles una plática de qué trata la investigación, cuáles son los objetivos de la investigación, cuál es el tema, para que por lo menos estas personas estén en el conocimiento de lo que van a ir a hacer la entrevista, porque en algunos casos el entrevistado puede hacernos preguntas, se convierte en entrevistador y le dice, bueno, ¿y esto de qué trata? O algo así. Entonces, nosotros debemos conocer el tema. Ahora, hay que entrar en contacto con los líderes. Cuando vamos a ir a hacer entrevistas en el área rural, eso es otro tipo de mundo. Las personas en área rural normalmente no les gusta que lleguen a hacerles entrevistas, son desconfiados. Hemos oído noticias de personas, de investigadores que llegan inclusive que los agreden o los sacan de las poblaciones. Existe mucho todavía la cultura machista y no les gusta que a las esposas o a las hijas las lleguen a entrevistar. Por eso lo mejor es entrar en contacto con los líderes, tal vez previamente hacer una reunión con ellos y darles una explicación de qué trata la investigación, de cuáles pueden ser los beneficios para esa población de que nosotros hagamos esa investigación. Inclusive, si fuera posible, también solicitarles que nos acompañen en el momento de hacer el trabajo, para que las personas de la comunidad reconozcan que nosotros somos parte de un grupo que va a hacer un trabajo con la aceptación de los líderes comunitarios. Inclusive llevar nuestro carnet de la universidad y decirle, mire, yo soy estudiante de la Universidad de San Carlos, no tengo otro objetivo más que terminar este trabajo de investigación
y entregarles después el resultado de esa investigación para encontrar, por ejemplo, alguna luz, cuáles son las causas, cómo incide este fenómeno en la población. Todo esto es importante. Va a permitir ver las razones por las cuales ocurre este fenómeno en esta comunidad y, y hacérselos ver, ¿verdad? Para que cuando lleguemos a hacer ese trabajo no haya desconfianza entre los habitantes de la población. El aspecto personal del encuestador también. Debemos de cuidar mucho de nuestro aspecto personal. Como cuando vamos a una entrevista de trabajo, tratamos de ir lo más presentable posible. No vamos a la playa, no vamos a una fiesta. Entonces, lo más presentables posibles para que las personas vean, tomen en cuenta nuestro aspecto también. Preparación específica era lo que me mencionaba con el compañero que me hizo la pregunta anterior. Es recomendable que antes de ir a hacer este trabajo de campo, hagamos un plan piloto, un ejercicio. Que pasemos, por ejemplo, si vamos a pasar un cuestionario, que se lo pasemos a unas cuantas personas y veamos cuál es la respuesta que nos dan, que nos digan si, por ejemplo, hay preguntas que son muy ambiguas o que no se entienden. Y si nosotros vamos a hacer la entrevista personalmente y podríamos hacer un ejercicio con algunas personas y pedirles a algunos compañeros que nos permitan hacerles una entrevista para que ellos vean cómo nos comportamos en el momento de hacer una entrevista. E inclusive si vamos a contratar algunos encuestadores, también hacer un ejercicio para indicarles cómo debe de ser esa entrevista y cómo deben de comportarse, hasta cómo deben de ir vestidos, ¿verdad? Para hacer este tipo de trabajo. Entonces, siempre una entrevista debe tener una preparación previa. Pero como yo les indiqué, el éxito de este trabajo de campo depende del encuestador o del investigador que hace el trabajo de la preparación de la encuesta, que también es encuestador, o si no es encuestador, que guió adecuadamente a las personas que pretenden hacer el trabajo de campo. Y siempre cuando iniciamos tenemos que darles una explicación de qué trata, de cuáles son los objetivos, si vamos a grabar las entrevistas, solicitarles un permiso para grabarlas. Si no nos lo permiten, no lo podemos hacer. Pero para mí que lo más recomendable es grabar la entrevista. Si se puede un video, pues qué bien. Pero cuando tomamos nota, muchas veces no alcanza el tiempo para incluir toda la información. Y a veces cuando uno escucha la grabación dice, ¿y en qué momento me respondió esto? Eh, a veces no captamos toda la información cuando están hablando con nosotros. Pero siempre por requerimientos tenemos que tener tenemos que hacer la solicitud previa, explicarles de qué trata, cuáles son los fines de la investigación, solicitarles el permiso para hacer la grabación. Y después, pues ya en nuestra casa leemos la entrevista, la respuesta, las transcribimos para después hacer nuestro trabajo de análisis y de interpretación de la información. Y la entrevista como el cuestionario dependerán de los sujetos de nuestra investigación, de si vamos a hacer un censo, si vamos a pasar estos instrumentos a toda la población, aunque eso es difícil porque, bueno, una población no bajará de unos 50,000, 100,000, 150,000 habitantes y, o si es una institución, ahí tal vez podríamos hacer un censo y si no lo podemos hacer completamente, escoger una muestra
y que sea representativa de la población para recabar la información, que funciona muy bien como cuando hacemos un censo. Ustedes se dieron cuenta, las últimas encuestas que se realizaron sobre los resultados del proceso electoral pues fueron bastante acertados. Los datos fueron bastante acertados. Y si está elaborada técnicamente, probablemente va a dar un buen resultado ese ejercicio de muestreo que vamos a realizar. Creo que ya les comenté que cuando compitió Jimmy Morales, nosotros en este curso hicimos un ejercicio de muestreo y nuestros datos fueron bastante acercados. Estaban muy cerca de acertados, perdón, estaban muy cerca del resultado que finalmente dio la elección de Jimmy Morales. ¿No? Así que hay diferencia entonces entre la entrevista y el cuestionario. Dependerá de nosotros definir cuál es la que se adecue más al trabajo que vamos a realizar. De utilizar los recursos adecuadamente para que obtengamos la mejor información. Es, es necesario entonces que vayan pensando en algunos temas que sean de actualidad, que en realidad brinden algún aporte, porque vamos a hacer este ejercicio práctico en este segundo parcial. Y que le den una lectura. Yo les voy a compartir el tema del cuestionario, que le den una lectura para que más o menos vayan pensando por dónde podría ir su trabajo, sus instrumentos de investigación, las técnicas que van a utilizar y el tema que sería más adecuado. ¿Tenemos alguna pregunta de lo que hemos hablado de la entrevista o de repente todavía del cuestionario por ahí? Pregunto. ¿Hay alguna pregunta todavía? Sí, Víctor Hugo. Sí, licenciada, en mi opinión, yo creo de que la entrevista siempre tiene que ir agarrada al cuestionario, o sea, son dos partes importantes para poder sacar la información. Y más el cuestionario va enfocado a lo que es obtener información y la entrevista es más a la persona, ¿verdad? Cómo hace la encuesta, cómo pregunta, cómo se dirige a la persona y cómo conoce del medio que va a averiguar. Pienso, yo no sé si me equivoco ahí, licenciado. Sí, la verdad es que el cuestionario es más fácil, ¿verdad? Porque yo creo que la mayoría de nosotros hemos respondido los cuestionarios en los exámenes y sabemos cómo responder un cuestionario. Pero si queremos profundizar en la información, pues sí, a veces es recomendable hacer entrevistas con preguntas abiertas o con preguntas estructuradas que también pueden ser dándole la respuesta, ¿verdad? Pero eso va a ayudar mucho. Y si la muestra es pequeña, pues se puede hacer completamente con preguntas abiertas y eso nos va a dar muchísima más información que con una pregunta cerrada. Porque con una pregunta cerrada ya la persona se tiene que ceñir a las respuestas que están ahí indicadas. Sin embargo, en una entrevista, pues hay mucha información. Pero créame, nuestra población no está muy acostumbrada a hacer entrevistas así tan amplias de respuestas abiertas. Pero, por ejemplo, si queremos entrevistar a un experto del tema, a un funcionario público, también es difícil conseguir esas entrevistas, ¿verdad? Pero se puede hacer el esfuerzo y solicitarlo y para obtener más información. ¿Alguna otra pregunta por ahí o duda o comentario que quieran agregar? Bueno, miren, si no hay más
dudas. Yo no quiero avanzar más en la entrevista. Quiero dejarlo ahí como una introducción y en la siguiente clase lo vamos a ir ampliando. Espero que después de los exámenes ya darles los lineamientos para que empiecen a trabajar en ese trabajo práctico, que no va a ser tampoco muy extenso, pero sí va a haber examen y va a haber trabajo práctico. Entonces tampoco puede ser muy extenso ni de mucho valor el trabajo práctico, para que tengamos también una prueba objetiva. Entonces, si ustedes no tienen mayores dudas o mayores preguntas, podemos dejar hasta aquí el día de hoy. Hoy es viernes. Heidi Patzán, usted tiene una pregunta personal, ¿verdad?, sobre su examen. Buenas noches, licenciada. Sí, yo le quería preguntar acerca de eso. Sí, mire, yo entré a la plataforma y usted entró unos segundos a la plataforma y salió. O sea, no estuvo más que unos segundos en la plataforma. De todos los estudiantes, realmente fue la única que tuvo ese problema. No sé, debía revisar en dónde hizo su examen. Y en el examen anterior tuvo ese problema, en el de filosofía. Fíjese que no, licenciada, ahí sí no tuve el problema. O puede ser que el día que hizo el mío no tenía. Bueno, mire, es el único que creo que voy a tener que hacer. Yo me voy a comunicar con usted por medio de un correo. Envíeme una nota por correo solicitando un examen extraordinario. Tenemos la posibilidad de hacerlo, yo le voy a dar la fecha, podría ser oral, porque como es solo un examen también, tenemos la posibilidad de hacer un examen oral. Pero yo le voy a revisar y vamos a ver qué hacemos para hacer ese examen, porque sería la única, no tengo otro examen extraordinario. Y para la próxima vez, pues hay que tener mucho cuidado. Nadie en la clase tuvo ese problema, ni en las otras clases tampoco. Así que yo me contactaré con usted. Envíeme la nota solicitando el examen extraordinario y yo me contactaré con usted para darle la fecha, la modalidad en que vamos a hacer el examen. Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Les deseo entonces muy buenas noches a todos, que descansen este fin de semana y nos vemos el próximo día que tengamos clase, porque la próxima semana tienen 3 exámenes, ¿verdad? Así que les deseo lo mejor y que procuren tener la mejor conectividad para que no tengan problemas en el momento del examen y que utilicen de preferencia una computadora. Buenas noches para todos, que descansen. Buenas noches, licenciada.